Bienvenidos a Mónaco, un diminuto territorio enclavado en la costa mediterránea, tan pequeño como extraordinario. Este microestado no solo es un paraíso fiscal o un refugio de lujo, es, sin duda, la pieza más poderosa del tablero geopolítico cuando hablamos de riqueza. Per cápita no existe nación que lo supere en ingresos, y en cuanto a edad, sus habitantes son, en promedio, los más longevos del planeta. Precio del suelo, no hay metro cuadrado más caro en todo el mundo. Cuando los expertos intentan comparar países, Mónaco simplemente no encaja. Porque no importa qué métrica se use, estos 2 kilómetros cuadrados al sur de Francia terminan dominando cualquier ranking económico. Y por si eso fuera poco, su impacto llega incluso hasta los sistemas más formales de medición global. Tomemos el Índice de Desarrollo Humano, una herramienta de la ONU, que puntúa a los países del 0 al 1, evaluando su calidad de vida, salud, educación y otras variables clave. Por ejemplo, Noruega, uno de los países más desarrollados, alcanza un 0.953. La República Democrática del Congo, en el extremo opuesto, tiene un 0.457. ¿Y Mónaco? Bueno, Mónaco no juega en la misma liga. Su índice no es 1.0, que ya sería el máximo posible. No, Mónaco rompe el sistema con una puntuación de 1.021. Sí, superó el tope, literalmente. Este país no solo encabeza las listas, las destruye. Cuando piensas en Mónaco, probablemente te venga a la mente una imagen de lujo extremo. Autos deportivos rugiendo por las calles, yates gigantes atracados junto a rascacielos frente al mar y, por supuesto, el legendario Casino de Montecarlo. Muchos creen que este pequeño estado es simplemente un patio de recreo para multimillonarios, un lugar donde la Fórmula 1 se convierte en espectáculo urbano y donde el dinero fluye sin límites gracias a su estatus de paraíso fiscal. Pero, ¿es realmente así? El término paraíso fiscal suele asociarse con países que ofrecen secretos bancarios, impuestos mínimos o inexistentes y gran opacidad financiera, y al pensar en ello, probablemente nombres como Panamá, las Islas Caimán o las Bermudas te suenen familiares. Mónaco suele aparecer en esa misma lista, pero tal vez no debería. Hay una idea muy extendida, aunque equivocada, de que el gobierno Montecarlo vive prácticamente de los ingresos de su famoso casino. Sin embargo, los datos muestran otra realidad. A pesar de su fama global, el casino representa solo una fracción mínima del presupuesto nacional. Aporta, de hecho, apenas un 3% de los ingresos anuales del Estado. Así que no, Mónaco no se mantiene únicamente por las ruletas ni los juegos de azar. La verdad sobre su economía es mucho más compleja y mucho más interesante. Puede que Mónaco sea uno de los países más pequeños del planeta, pero no por eso carece de servicios públicos de primer nivel. Aquí encontrarás más policías por habitante que en cualquier otro lugar del mundo, un sistema de salud robusto, transporte moderno y todas las comodidades que uno esperaría de una nación desarrollada. Y todo esto en el país más caro del mundo. ¿De dónde sale el dinero para mantenerlo? Mucha gente piensa que el famoso Casino de Montecarlo es la fuente principal de ingresos. Y sí, genera millones, pero no los suficientes para sostener todo el aparato estatal. La clave está en que Mónaco sí cobra impuestos. Lo que sucede es que aplica los impuestos correctos. La columna vertebral de sus finanzas públicas es el IVA, el impuesto al valor agregado, un tributo que se aplica sobre el consumo de bienes y servicios, y que en Mónaco tiene una tasa del 19.6%, una de las más altas del planeta. ¿Te compraste unos zapatos de 10.000 euros en una boutique del Principado? Prepárate para pagar 11.690 euros en total. Así es como funciona. Este dato sorprende a muchos, porque Mónaco es percibido como un refugio fiscal libre de cargas tributarias. Entonces, si el IVA es tan alto, ¿por qué los ultras ricos siguen peleando por vivir aquí? La respuesta es simple. En Mónaco no se penaliza la riqueza acumulada, sino el consumo. Y para quienes mueven millones, eso hace toda la diferencia. En la mayoría de los países, los impuestos sobre la renta funcionan con un sistema progresivo. Cuanto más ganas, mayor es el porcentaje que debes pagar. El enfoque opuesto se conoce como modelo regresivo, y es justo lo que ocurre, en cierta medida, con el IVA, el impuesto al valor agregado. Ahora bien, puede que estés pensando, ¿cómo va a ser regresivo si el IVA es igual para todos? Buena pregunta. Te lo explico con un ejemplo sencillo. Imagina dos familias. Una tiene un ingreso anual de $100,000.
La otra gana 10 veces más, 1 millón al año. La primera familia destina buena parte de sus ingresos a cubrir lo esencial: alimentación, transporte, educación, seguros, servicios. Digamos que gastan $50,000 al año, todo con IVA incluido. La segunda familia, mucho más adinerada, también gasta, pero en un estilo de vida más elevado: restaurantes exclusivos, propiedades más grandes, colegios privados, viajes, pasatiempos de lujo. Supongamos que su gasto anual es de $200,000. Veamos los números. La familia con ingresos de $100,000 termina pagando unos $8,450 en IVA, es decir, el 8.5% de su ingreso. La familia de $1 millón paga más en cantidad, unos $33,800, pero eso representa apenas el 3.4% de lo que ganan. ¿Ves el problema? Aunque el impuesto se aplique igual a todos, en la práctica quienes tienen menos terminan destinando una mayor parte de su salario a impuestos indirectos como el IVA. Esto sucede en todos los países que lo aplican, y en lugares como Mónaco, donde la mayoría son millonarios, ese porcentaje simplemente no representa una carga. Para ellos, el IVA es casi irrelevante. Para alguien que gana millones, gastar un poco más en un superdeportivo no es un problema, si eso significa evitar pagar millones en impuestos sobre la renta. Y ahí es donde Mónaco brilla. No solo ofrece beneficios fiscales a sus residentes, sino que también recauda impuestos de una fuente que pasa desapercibida: los turistas. Este diminuto principado recibe 9 turistas por cada habitante al año, una cifra solo superada por el Vaticano. ¿Y qué hace Mónaco? Aprovecha el gasto de los visitantes aplicando el IVA a cada consumo: comidas, hoteles, compras de lujo, todo. No tendría sentido aplicar un impuesto sobre la renta en un país donde los visitantes no trabajan ni generan ingresos, pero sí gastan, y mucho. Gracias a esto, más de la mitad del IVA recaudado en Mónaco proviene de no residentes. Pero a diferencia de otros paraísos fiscales, Mónaco tiene límites muy claros. No permite servicios financieros offshore, no facilita la creación de empresas fantasma, y no ofrece estructuras legales opacas para ocultar dinero en el extranjero. En otras palabras, las tácticas favoritas de las élites globales, como fideicomisos secretos, sociedades pantalla y bancos herméticos, no tienen cabida aquí. Entonces, ¿por qué tantos millonarios siguen viniendo? Porque Mónaco ofrece un equilibrio único, una estructura fiscal amigable con los ricos, sin caer en prácticas turbias, belleza natural y urbana, lujo, comodidad y entretenimiento de primer nivel, conexiones sociales exclusivas y una seguridad prácticamente inigualable. Mónaco tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del planeta. Para los ultrarricos, simplemente lo tiene todo, y por eso lo eligen como su hogar.